peregrina tesis de que un déficit fiscal equivale a un fraude fiscal y por consiguiente a un delito que merece ser perseguido por la vía judicial. Cuando observamos el panorama económico mundial, nos damos cuenta que ese precisamente es uno de los problemas que con mayor intensidad afecta inclusive a las economías de mayor desarrollo. En el Reino Unido, por ejemplo, el déficit fiscal fue en el 2009 de 10.4% del PIB. En el 2010 de 9.4% y en el 2011 de 9.8%. En Japón, el déficit fiscal en el 2009 fue de 11.2%, en el 2010 de 9.4% y en el 2011 de 9.8%. En España, el déficit fue de 10.2% en el 2009, de 9.4% en el 2010 y de 8.9% en el 2011. En los Estados Unidos, el déficit en el 2009 fue de 8.9%, en el 2010 de 7.8% y en el 2011 de 6.6%. En ese país, los Estados Unidos, que constituye la más importante economía del mundo, se estima que si no se aumentan los impuestos, se dejan sin efecto los recortes fiscales realizados por el presidente George Bush y no se aumenta el techo de la deuda a más tardar para el mes de enero del año próximo, es decir, el 2013, Estados Unidos caerá en lo que se ha denominado un precipicio fiscal. Imagínense ustedes, la mayor economía del mundo en peligro de caer no en un hoyo, sino en un precipicio fiscal. Sin embargo, como en ese país se respeta la opinión pública y la misma no puede ser manipulada de manera antojadiza, sin consecuencias, a nadie se le ocurre en ese país donde no se puede manipular la opinión pública de manera antojadiza, sin tener consecuencias, repito, a nadie se le ocurre la descabellada insensatez de considerar que un déficit fiscal sea sinónimo de fraude fiscal y por lo tanto de delito. Eso solo sería el engendro de un cerebro más orientado hacia la calumnia que a la razón, a la manipulación que a la verdad y a un alma tenebrosa, corroída por bajas pasiones. Un déficit fiscal se refiere, para que el pueblo dominicano lo entienda, al hecho de que en el transcurso de la ejecución del presupuesto de un año, el total de gastos excede al de los ingresos. Pero resulta que eso ocurre generalmente en casi todos los países del mundo, año tras año, como acabamos de ver. Y de lo que se trata, más bien, es de establecer un límite o un tope para que ese déficit resulte manejable. Ahora mismo, en medio de la gran crisis de la eurozona, lo que Alemania ha sugerido es que se suscriba un pacto entre los países miembros de la región para que el déficit fiscal no exceda del 3% del Producto Interno Bruto. No se dice, sin embargo, que se elimine de una vez por todas el déficit fiscal. Y esto así porque en todas partes del mundo, salvo algunas personas aquí, se reconoce y se comprende que el déficit no es nada nefasto ni pecaminoso, sino simple y llanamente una forma de financiar una necesidad que se tiene en un momento determinado sin contar con los recursos suficientes para satisfacerla. Cuando alguien compra fiado o con una tarjeta de crédito, de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una deuda. En la República Dominicana, en el 2009, el déficit del sector público consolidado, que abarca el gobierno central, las instituciones autónomas y descentralizadas,
las empresas públicas y el sector público financiero fue de 4.2% del PIB. En el 2010, de 4.3%. En el 2011, de 4.7%. Y para este año, 2012, se proyecta en 7.8% del PIB. Esa proyección de 7.8% del PIB como déficit fiscal proyectado para el 2012, que equivale, según las cifras también proyectadas, a 187.000 millones de pesos, ha generado inquietud en distintos sectores de la vida nacional y por tal motivo requiere de una clara explicación, como bien lo merece el pueblo dominicano. En tal virtud, es preciso indicar que en el presupuesto original para este año 2012 se contempló que el gobierno central, excluyendo los pagos a la Corporación Dominicana de Electricidad y la recapitalización del Banco Central, tendría un superávit de 12.000 millones de pesos, semejante a 0.5% del PIB. Sin embargo, no resultó así. En lugar del referido superávit, lo que se ha producido es un déficit del gobierno central de 78.700 millones de pesos, lo que equivale al 3.4% del PIB, que es el déficit del gobierno central. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Despilfarró el gobierno ese dinero? ¿Lo utilizó de manera imprudente e irresponsable? Nada de eso. Lo que ocurrió primero fue que, tal como se desprende del documento del Staff Report del Fondo Monetario Internacional, en la tabla denominada República Dominicana, Programa Fiscal como porcentaje del PIB, se estableció la proyección de que el país tendría para este año 2012 recaudaciones totales ascendentes a 360.000 millones de pesos. La realidad, sin embargo, por lo que se proyecta, es que no será así y que por lo tanto este año terminaremos con ingresos inferiores a los 320.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Significa que hay 40.000 millones de pesos menos que simplemente no ingresarán al gobierno dominicano y que por consiguiente forman parte de eso que se llama el déficit, fruto de la caída que se ha experimentado en la recaudación fiscal del Estado dominicano. En segundo lugar, se estimó que la Corporación Dominicana de Electricidad tendría un déficit este año de tan solo 270 millones de dólares, o lo que es igual de 11.000 millones de pesos. No obstante, viene a suceder que el déficit del sector eléctrico ya no será por esa cantidad, sino por 1.270 millones de dólares, igual a 51.000 millones de pesos. En tercer lugar, el Banco Central, a pesar de haber sido dirigido durante varios años con gran destreza y habilidad por su gobernador, el licenciado Héctor Valdés Albizu, todavía, como consecuencia de la crisis financiera del 2003-2004, requiere ser recapitalizado cada año con recursos provenientes de las recaudaciones fiscales y mediante la emisión de certificados de depósito que realiza la propia institución bancaria. Esa crisis financiera del 2003-2004 origina un déficit solo para este año del sector público consolidado de más de 49.000 millones de pesos. De manera que, como puede apreciarse, en 3 renglones nada más, en los recursos que no ingresarán, en el aumento del subsidio al sector eléctrico y en la recapitalización del Banco Central, hay 141.000 millones de pesos del déficit fiscal. Eso equivale a decir entonces que de los 187.000 millones de pesos que se estima sería el déficit del sector público consolidado para este año, hay 141.000 millones que ya sabemos no estaban bajo el control del gobierno central. Y con el resto, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los 46.000 millones de pesos restantes? ¿Desaparecieron por arte de magia? Tampoco.
se invirtieron en proyectos y en áreas institucionales previstas en el presupuesto y aprobadas por el Congreso Nacional. Por ejemplo, los programas sociales, tales como tarjetas de solidaridad, el incremento del número de afiliados al Seguro Social a través de SENASA, los comedores económicos y el plan social requirieron más de 1.500 millones de pesos en adición a los originalmente presupuestados. El aumento salarial a los militares y policías, así como de las pensiones a principios de este año 2012, significó más de 2.000 millones de pesos adicionales. Los aportes al plan de jubilación del gobierno, en sentido general, también recibieron recursos adicionales por unos 2.000 millones de pesos. El Congreso requirió 300 millones de pesos suplementarios. La Suprema Corte de Justicia, 390 millones. La Junta Central Electoral, 300 millones. El Tribunal Constitucional, 250 millones. El Tribunal Superior Electoral, 100 millones. A la Universidad Autónoma de Santo Domingo se le asignaron 543 millones de pesos en adición a su presupuesto original. El costo de la pignoración y el subsidio a la exportación de la sobreproducción de arroz ascendió a 1.400 millones de pesos. La no transferencia al usuario de los altos precios de los combustibles tuvo un costo fiscal de más de 6.000 millones de pesos. Todo eso sumado, señoras y señores, excede los 15.000 millones de pesos que el gobierno ejecutó en programas y asignaciones contemplados en el presupuesto del 2012 y aprobado por el Congreso Nacional. Al sumarse 141.000 millones de pesos de los recursos que no ingresarán, el subsidio al sector eléctrico, la recapitalización del Banco Central y los 15.000 millones de pesos a los que acabamos de hacer referencia, el resultado es de 156.000 millones de pesos. Pero el gobierno invirtió también más de 30.000 millones de pesos en proyectos de infraestructuras que fueron reclamados por las poblaciones de las distintas comunidades como parte de sus planes de desarrollo local y que fueron contemplados de igual manera en el presupuesto del 2012. Entre esos proyectos se encuentran los avances para la culminación de la segunda línea del metro de Santo Domingo, la segunda etapa de la carretera Santo Domingo-Samaná, la carretera El Río Jarabacoa, la autopista del Coral, el corredor Duarte, la carretera Dajabón-Montecristi, la carretera Higüey-Nisibón, la carretera Mao-Santiago Rodríguez, la carretera Pedernales-Aguas Negras, la carretera Barahona-Neiva, la carretera Isabela-Estero Hondo-La Playa en Puerto Plata, la carretera Barranca-Magüey, Cayetano-Hermosén en la provincia de Espaillat, la carretera La Guásuma, La Bajada, La Cueva, Los Bracitos en la provincia de Duarte. Igualmente se construyeron los puentes de Baitoa en Santiago, Masipedro en Bonao y los de Bajabonico, Inver, Unijica y Mango de Yásica en Puerto Plata. Se realizó la construcción, equipamiento y amueblamiento de la torre tecnológica y de la torre administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De igual manera, la construcción del comedor universitario y la remodelación de las facultades de Ingeniería y Ciencias Jurídicas de la UAS. Una obra destinada a cambiar la naturaleza de la educación superior, edificada